Esta historia que voy a relatarles se convirtió en un símbolo de la Navidad en todas las épocas, y se lo representa a menudo como un objeto celestial muy brillante y provisto de una larga cola según innumerables realizaciones artísticas que lo conmemoran a través de los siglos. Este objeto celestial que cautivó a todos en el mundo y apareció marcando el nacimiento de Jesús entonces tiene que haber ocurrido entre el siglo IV y 7 a.C., porque el registro histórico nos dice que Herodes murió en el año 4 a.C., y Herodes participó en los momentos en que Jesús nacía. No tenemos una máquina del tiempo para retroceder y ver qué realmente aconteció en ese momento trascendental de la historia. Solo nos queda el relato del Evangelio de San Mateo y algunos registros escritos en la civilización china. El relato bíblico sostiene que los Reyes Magos siguieron una estrella en su viaje desde Oriente, y que ésta dobló y luego se detuvo justo por arriba del lugar donde nació Jesús. Era una estrella extraña porque guió a los reyes de norte a sur, cuando cualquier objeto natural en el cielo se mueve de este a oeste, debido al movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué era ese evento luminoso que aparece de repente en los cielos, y llamó la atención de los Reyes Magos o Magi? En esos tiempos, alrededor de la época que nació Jesús entre el 33 a.C. y el 7 a.C., ocurrieron eventos celestiales asombrosos que podrían haber sido interpretados como aquel evento luminoso. Uno fue el estallido de una nova, luego la conjunción de Júpiter con Saturno que se encontraron 3 veces. Este hecho solo pasa cada 900 años y marcaban algo muy especial, que ocurriría el nacimiento de un rey de la paz, que en realidad los Magi, los sabios de la antigüedad, ellos sabían que vendría, pero no sabían cuándo. Además, se pensó que este evento luminoso podría haber sido las estrellas fugaces o asteroides que entran a la atmósfera. Se verían como estrellas en movimiento, pero por pocos segundos o minutos. O sea que todos estos eventos que la ciencia de la antigüedad observaba no coincidía con el relato bíblico, salvo los cometas, pero los cometas en la antigüedad eran considerados como un mal presagio y se dice que un cometa pudo haber sido esa estrella de Belén, pero hay un detalle muy importante: nunca se vio que un cometa se pare justo encima del pesebre y desde allí quede iluminando el nacimiento del niño Jesús. Este encantador y sublime evento tiene que haber sido algo muy especial, algo que tenga que ver con la divinidad, y entonces esto cobra sentido sobrenatural y divino. Si esa estrella sería la gloria de Dios en persona, guiando a los 3 Reyes Magos y iluminando y señalando el nacimiento del reino de los cielos en la tierra. Solo así podríamos decir que el misterio de la estrella de Belén no era un misterio, sino que era la gloria de Dios que se hizo presente iluminando los cielos para guiar a los Magi o Reyes Magos, para luego detenerse y desde los cielos alumbrar el nacimiento divino del niño Jesús. ¿Quiénes estudiaban y observaban los cielos estrellados de la antigüedad? En esa época había un grupo de sabios llamados Magi, los sabios que miraban el cielo y interpretaban qué querían decir los astros en esas ubicaciones celestiales, y así cada rey tenía Magi que asesoraban sobre qué podría ocurrir en su reinado. Los Magi pertenecían a un grupo selecto de sabios que pertenecían al zoroastrismo, una religión de Siria que fue la primera en creer en un sol dios. Zoroastro o Melquisedec fueron sus fundadores. Los Magi sabían de esos fascinantes y fantásticos relatos donde los profetas anunciaban la llegada de un rey de la paz y tendría que venir acompañado con una señal sobresaliente y nítida en los cielos que lo manifestara. Los Magi vinieron desde la región que actualmente es Irán, ubicada al este de Jerusalén. La estrella de Belén dirigió a los Reyes Magos hacia el occidente y unos grados hacia el sur, por lo tanto, se requería que el astro brillante se mantenga delante de los Magi al menos un par de meses, que es el tiempo necesario para un viaje como aquel. Luego los Reyes Magos se presentaron a Herodes y al hablar con él los Reyes Magos corroboraron que los relatos de los profetas eran correctos y que los acontecimientos se hacían realidad. Entonces la estrella estaba delante de ellos. Cuando los Magi salen del encuentro con Herodes, de Jerusalén a Belén son solo 30 kilómetros. Al poco tiempo los Reyes Magos ven que la estrella hace un giro hacia el sur y se detiene iluminando el lugar del nacimiento divino.
Al ver ese fantástico acontecimientos en los cielos, los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar se apresuraron para llegar al lugar del nacimiento del niño Jesús, entregándole oro, incienso y mirra como regalos de alabanza al niño Rey de la Paz. Jesús nace en el portal de Belén, un lugar humilde, pero iluminado de una luz celestial de una tonalidad dorada proveniente de la gloria de Dios, que desde lo alto se veía como una estrella resplandeciente que emocionó mucho a los tres reyes magos. Esto nos enseña que el Rey de la Paz o el Rey de Reyes se presenta como un niño recién nacido. El niño Jesús nos sugiere sumergirnos en el interior de nosotros mismos y allí encontrar esa conexión con lo divino como lo hacen los niños, y que esta acción sencilla nos haría ver la verdadera realidad que es el reino de los cielos en la tierra. Esa luminosa vida transcurriendo en una resplandeciente realidad llena de paz, donde el tiempo no existe como lo conocemos aquí en la tierra, que es corto y vertiginoso. En esa realidad ese tiempo es eterno y para siempre. Bueno, ¿qué te pareció? Escribe en los comentarios, tu opinión es muy importante, regálame un like, suscríbete al canal, es gratis. Comparte este hermoso relato para que a todos les llegue este mensaje de amor y paz. Gracias por tu atención, nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, entra en tu interior así como lo hacen los niños y verás cómo se produce el milagro, la conexión con lo divino, y aparece la hermosa realidad que todas las buenas personas anhelamos y que muchos ya la están viendo y viviendo.